que no va a ser defensa, sino le van a mostrar qué es lo que han hecho y si han hecho, claro que van a saber cómo explicarle. En la parte introductoria ya habíamos dicho que tenían que poner todos los datos, los precedentes para hacer su proyecto, ¿no es cierto? Digamos una reseña histórica. Después, en objetivos, tienen que poner todos los objetivos que están logrando con ese proyecto. Para mí, entonces, en objetivos tendrían que copiar solamente esto, copiar y pegar, porque el objetivo es un objetivo académico y lo que están haciendo es elaborar un documento de planificación de proyecto. El contenido principal se centra en la planificación de actividades. ¿Listo? Continuamos entonces. En objetivos específicos, cada una de estas tareas las tienen que cumplir. ¿Qué dice? Primero definimos los objetivos del proyecto, el alcance y su justificación. Eso van a poner como punto 1. Segundo, organizar los hitos del proyecto, los criterios de aceptación y entregables del proyecto. Aquí solamente tienen que hacer copy-paste de qué? De la página 13, si mal no estoy. Ahí están los hitos, porque eso ha dicho el ingeniero hoy día, cuando le hemos comentado que no tenía fecha de fin en la parte de los hitos, nos ha dicho que solamente peguemos lo que comprende cada hito. Y está aquí, ¿no es cierto? Tienen que pegar todo esto. Desde cronograma de hitos del proyecto. Hitos o eventos significativos. ¿Listo? Eso entonces tienen que copiar. Tienen que copiar y pegar. Aparte de los hitos, ¿qué más tienen que copiar y pegar? ¿Qué dice? Organizar los hitos del proyecto. Después están los criterios de aceptación y entregables del proyecto. Me han dictado que había criterios de aceptación y entregables del proyecto también. Copian todo esto y debajo de eso tienen que copiar los criterios de aceptación. ¿Dónde estaba eso? No recuerdo, me han dictado una página el otro día. 24, creo. Y aquí están los criterios de aceptación del producto. Y también están los entregables del proyecto. ¿No es cierto? Eso también, copy-paste, lo pegan en esta parte de aquí, donde dice definir los objetivos del proyecto. Claro, esto lo van a poner como objetivo general, objetivos específicos. Debajo de objetivos específicos ponen listado de actividades. 1, definir objetivos del proyecto, alcance y su justificación. Llenan eso. 2, organizar los hitos, llenan eso. Los criterios de aceptación y entregables del proyecto tienen que llenar eso también con copia y pega. Después, clasificar y organizar las actividades de acuerdo con sus dependencias, elaborar la red de actividades. Aquí es donde vamos a tener problemas. Yo les pregunto, ¿han organizado de acuerdo a fechas sus actividades? Porque si lo han organizado de acuerdo a fechas, y se fijan ustedes, vamos a ver, denme un segundito. He estado revisando el proyecto, algunos de sus compañeros anoche me han hablado y me he quedado con ellos a revisar un poco sobre los problemas que se están teniendo. Uno, alguno de sus compañeros me ha dicho, algunos no tienen fecha, o sea, algunas actividades no tienen fecha de inicio. ¿Qué significa? Que falta el dato, pues siempre toda actividad debe tener fecha de inicio. Significa que no se ha puesto el dato. Aquí está. A partir de aquí entonces empezamos con nuestras actividades que están separadas por duración de días y predecesoras. Ustedes esto lo han organizado por fechas, pero al momento de organizar por fechas han habido algunas que no tienen fechas, me han dicho. Voy a ver cuáles serán esas. Ahí está, ya me han escrito. Son 83 fechas, dice. Ya, y todas tus actividades han tenido fechas, porque me han mostrado algunas actividades y me han dicho no tienen fechas. Esa que está de estribos y aletas, esa no tiene fecha. Ah, ya. Pero esta de aquí, si te fijas, está asociada con el 1.2.3.2.3.2.1. Entonces, esta es su fecha. Pero del que está arriba de ese Auxi, ese no tiene fecha. Exacto. Sí, no tiene fecha, ¿no es cierto? Entonces, esos datos son los que faltan. ¿Qué Oh, sí, significa? parece que
que has mostrado ahorita es del renglón de encima, su No, continuación no, no, Claro, no. que está asociado con el otro. con el de arriba está asociado con el que dice amarre de acero de refuerzo, debe ser para estribos y aletas. Claro, Y su no, no número está de podría ser, más. podría ser así, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí, por ejemplo, dice fundición de concreto clase D 210 kilogramos por centímetro cuadrado, 300 PSI para estribos y aletas, ¿no es cierto? Pero estribos y aletas en este caso no tiene un ID, ¿no es cierto? Aquí no tiene un ID. En cambio, aquí estribos y aletas tiene un ID. Son dos cosas. Primero, o está mal el ID aquí, o definitivamente este no tiene fecha. Pero una de las dos cosas está mal y nosotros tenemos que asumir cuál. Porque lo que el ingeniero ha dicho literalmente ha sido háganlo a criterio, porque el proyecto definitivamente tiene algunos errorcitos. El proyectista que ha hecho este proyecto ha debido olvidar algunas cosas o ha debido poner algunas cosas de más y por eso no lo van a poder resolver. ¿Qué ha olvidado, por ejemplo? Ha olvidado enumerar sus actividades, cuáles las 52, las 53, las 51. Y ahora ustedes tienen que hacer eso, tienen que pasar ese trabajo. La pregunta es cómo. Y lo que el ingeniero nos ha dicho ha sido, en base a todas las actividades que ustedes tienen aquí, van a organizar, tienen que organizar. Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Y les estoy pidiendo que hagan esto no porque les quiero complicar, sino porque es la única forma de resolverlo. ¿No es cierto? Busquen un modelo, un proyecto de un puente y vean las actividades que tengan. Por ejemplo, yo voy a buscar un listado de ítems de un puente. Se buscan un listado de ítems, seguramente les va a dar aquí está un listado de ítems en PDF con sus especificaciones técnicas y en base a ese listado de ítems, ustedes ven las tareas que tienen aquí, están más arriba sus tareas, bueno, las actividades que tienen aquí y aquí están, ¿no es cierto? Estructuras de concretos reforzados, ven todas estas actividades y las ordenan. Las ordenan en base a qué? En base a la lista que van a hallar ustedes en Google, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para en base a eso hacer las dependencias. ¿Cuál depende de cuál? Realmente ustedes van a tener que hacer lo que querían hacer al principio. Van a tener que hacer un proyecto buscando los ítems de otro puente, pero van a tener que adaptar las actividades que tengan aquí. Y ustedes van a decidir, esto va después de esto, esto se puede hacer junto con esto. Por ejemplo, ¿dónde está? Más arriba, vamos a ir hasta aquí arriba. Aquí, por ejemplo, descapote manual y retiro. Dice, se realiza la limpieza del terreno mediante el retiro de toda la capa orgánica y vegetal del área a invertir, ¿no es cierto? Entonces hay que retirar, ¿qué cosa? Todo lo que es la capa vegetal. Después dice desvío provisional. Se adecua una alcantarilla temporal sobre la fuente hidráulica para el desvío del tránsito. Entonces, ¿qué voy a decir? Esta actividad, el descapote manual, depende del desvío provisional. Si me dicen que sí, entonces esta va a tener que ir después del desvío provisional. Y ustedes van a decir, el desvío provisional depende del descapote. Entonces, si le van a... disculpen un momento, voy a abrir esto. ¿Dónde está? Para poder explicarles mejor qué es lo que tienen que hacer. No encuentro mi herramienta. No encuentro mi slab. Por decirles algo, si voy a nombrar al desvío provisional, por decirles la actividad 3, y me pregunto, ¿el desvío provisional depende del descapote manual? Y el descapote manual es la actividad 2, y digo que sí, entonces mi predecesora, con P la voy a denotar, para 3 va a ser el 2.
¿Se entiende? Ustedes tienen que definir entonces cuáles van a ser predecesores de cuáles. Eso es lo que les ha querido decir el ingeniero, porque definitivamente las predecesoras están mal puestas en el proyecto. ¿Qué preguntas? Son 83 fechas, el de estribos y aletas no tiene, todos tienen. Sí, como han podido ver, el de estribos y aletas aparentemente no tiene fecha, ¿no es cierto? Si es que el IDE está bien, el de estribos y aletas no tiene fecha. Solo falta de uno comparando con la construcción del otro puente, se asocia con el de abajo, dice. Ya, está bien. Si lo han asociado así, está perfecto. Perfecto. Sí, el Inge ha dicho que mantengan la fecha porque he estado hablando anoche, como les digo, con dos de sus compañeros y ellos me han dicho que si modificamos las fechas en el proyecto, por decirles, les había dicho que modifiquen el año. ¿No es cierto? Vamos a bajar un poquito más abajo. Les había dicho que modifiquen el año. ¿Cómo? Esto que dice 2018, cámbienlo por 2020, les había dicho, o 2021, o 2022, digamos. Pero el problema es que cuando van a modificar a 2022, ¿qué cambia? Varían los días festivos, varían los domingos, o sea, las fechas van a ir variando. Por tanto, ha dicho que lo mantengan en el 2018 nomás, no van a cambiar las fechas. ¿Listo? Las fechas se van a mantener iguales. ¿Qué es lo que pueden cambiar? Pueden cambiar sus predecesoras. ¿En base a qué van a cambiar sus predecesoras? En base a esta descripción que tienen aquí. Al lado de cada actividad, aquí está, tienen una actividad. Tienen una actividad, todo esto es una actividad. Al lado de esa está su descripción. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, se prepara y se aplica el concreto para soldado de pisos 2.5 PSI. ¿No es cierto? Entonces, en base a eso, ustedes tienen que, a criterio, decir cuál va antes que cuál depende de cuál. ¿Listo? Y ustedes con eso van a poder encontrar las predecesoras. Ahora, les pregunto, con lo que les he dicho, con el haber organizado por fechas, ¿alguien lo ha metido al proyecto y le ha votado algo razonable? Les pregunto, ¿alguien lo ha metido al proyecto y les ha votado algo razonable? Creo que nadie, ¿no es cierto? Y lo complicado en el proyecto, no complicado, sino moroso, es tener que copiar cada uno, ítem por ítem, ¿no es cierto? A nadie, ¿no? Creo que a nadie le ha podido resultar el hecho de modificar las fechas y meterlo al proyecto y que le corra. ¿Listo? Entonces, háganlo así, muchachos. No hay otra forma de hacer este proyecto, porque al final de cuentas, si ustedes buscan en Internet, y me lo ha dicho uno de sus compañeros, busco en Internet y es lo primero que me sale. Puede ser que sí sea lo primero que les salga. Y tal vez por eso tiene alguno que otro errorcito, ¿no es cierto? Alguna que otra cosa que le falta. Porque a veces cuando descargamos de Internet solamente y no los revisamos, es un poco incompleto el trabajo. ¿Listo? Preguntas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Lo he escuchado? Nadie. Bien. Entonces, Sí, disculpe, en caso de que al hacerlo a mi criterio, si me saliera, o bueno, me excediera en días, ¿no pasa nada? no tendrías que excederte en días, porque ahorita tu proyecto tiene, para la entrega de proyecto, ¿cuántos días tiene? ¿Dónde está? Aquí debe estar. Duración en días y predecesores. No me da la duración en días. Es hasta febrero, 22 de febrero, si no me Del equivoco. 2019. ¿No es cierto? Todo ese tiempo del proyecto van a ser, qué sé yo, 300, 400, 500 días, va a tener un número de días, ¿no es cierto? No puedes excederte eso. Al final, lo que el ingeniero nos ha dicho al final de la clase ha sido que
Si tienen problemas con esto de las predecesoras, las fechas y todo eso, lo que pueden hacer es solamente hacer el diagrama de Gantt para un hito. ¿Listo? Pero tampoco sabemos cómo clasificar los hitos. Ese es el problema. Entonces, lo que yo podría pedirles que hagan, y no creo que sea muy complicado, porque si lo van a hacer a criterio, ustedes le van a explicar al Inge mañana en 5 minutos, y seguramente él les va a aprobar, porque él sabe que el proyecto no es viable en estas circunstancias. Y si están haciendo un proyecto es para tener los 50 puntos, porque de otra forma, ¿qué vamos a calificar? Porque el avance tampoco ha sido muy grande, digamos. ¿Listo? Entonces, háganlo a criterio. Estos que tienen 213 días, 208 días, 208, esos que son tan grandes son los que nos están dando problemas. ¿No es cierto? De todas formas, yo hoy día me voy a poner, lo voy a organizar por fechas. Ya me han pasado algunos organizados por fechas, ¿no es cierto? En base a eso voy a tratar de sacar un proyecto y si lo logro les voy a pasar. Si no, pues ahí me voy a quedar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que leer todas estas descripciones de cada actividad. Es un poco harto. Desde aquí. Van a leer cada actividad y van a decir cuál va a ir antes que cuál y cuál después que cuál. ¿Qué quiero decir? Ustedes van a determinar las predecesoras y van a determinar cuál va a ir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y cuál no va a depender de nadie. Tengan en cuenta lo siguiente. Tienen que tener actividades, la actividad A, la actividad B, la actividad C, D, E, F, G y así sucesivamente. También las primeras actividades no tengan predecesoras. ¿Por qué? Porque a partir de estas vamos a hacer nuestro diagrama de red. ¿No es cierto? Entonces, traten de que las primeras sean las que no tienen predecesoras. ¿Listo? Entonces, así organícenlo, lean sus descripciones y en base a eso organícenlo. Ahora, lo otro que pueden hacer es buscar un proyecto de un puente en Google y relacionarlo con este, porque al final lo que el INGE quiere es que los relacionen con este proyecto, porque es lo que él les ha dado. Sería fácil decirles que busquen otro proyecto con otros ítems y que tengan sus predecesoras bien puestas, ¿no es cierto? Y también determinadas cuál es la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3. Pero no sería trabajar con este proyecto. Y creo que eso es lo que va a calificar el INGE, que traten de resolver este proyecto, porque no hay otra cosa que calificar. ¿Listo? Entonces, vean la descripción del trabajo, en base a eso, elijan cuál va a ser la primera actividad, la segunda actividad, la tercera actividad, y después elijan cuáles van a ser las predecesoras de cada una. ¿Listo? No. ¿Cómo esa parte de copiar al proyecto? Lo he descargado anoche el proyecto, pero no lo tengo instalado todavía. Lo podemos ver aquí. Como les he dicho, en Project solamente tienen que tienes que poner tus datos. Y no lo vas a poder copiar y pegar todo en uno, digamos. Si se fijan, aquí está. Aquí vas a poner el nombre de la tarea, vas a poner su duración, su comienzo, su fin y sus predecesoras. Tú me estás queriendo decir, si voy a Excel, digo, copiar todo esto y pegar aquí todo esto, no vas a poder hacer. Tienes que poner uno por uno, cada ítem, cada tarea y cada duración, comienzo, fin y predecesoras de cada uno. ¿Se entiende? ¿O cuál era tu pregunta? Descárguense este Project 2016 y no es muy complicado de manejar, solamente tienen que poner el nombre de la tarea, la duración, el comienzo y el fin de la tarea. ¿Cómo hallan el fin? Ya lo habíamos dicho. Simplemente tienen que fijarse las tareas que tienen y decir, si comienza, porque te da fecha de inicio, ¿no es cierto? Entonces, te da fecha de inicio y te dice que comienza el 25 de abril y tiene una duración de 213 días. Entonces, el final, ¿cuándo va a ser? 213 días después. Y tú calculas cuándo es. Puede ser, no sé, el 25 de agosto del 2018, que serían 4 meses después.
¿no es cierto? En base a eso tú tienes que determinar cuándo va a ser el final de, cuándo se va a terminar de hacer esta tarea. ¿Listo? Y ahí tienes que poner nombre de la tarea, la duración de la tarea, cuándo va a comenzar y cuándo va a terminar el proyecto. Y también sus predecesores, nada más. Esto solamente es eso en el proyecto. El 2016, descárguense, es mucho más sencillo de manejar. El 2019 es más complejo. Esto para este curso, el 2016 nomás. Y con eso van a poder entender más rápido el 2019. ¿Más preguntas, chicos? Claro que sí, compartir la pantalla, por favor. Eso es lo que esperaba, que alguien me diga, puedo mostrarle. Y ya, yo dejo de compartir y tú compartes. Sí, exacto. En base a la duración de días, el proyecto debe estar programado para que te dé fecha final. Pueden hablarme, no hay ningún problema. Buen día, Oxy. Buenos días. Yo le he metido al proyecto eso y le dije por privado que cuando lo ordenamos por fechas, había solo dos problemas que, digamos, en el hito 2 o en la actividad 2 chocaba con el 2, o sea, solo tenía ese problema y del 21 igual. Ya. Y lo metí todo al proyecto y no sé si estará bien, por eso le quiero mostrar para ver si tal vez pueda funcionar, ¿no? A ver, muéstrame, ¿cuándo inicia tu proyecto? A ver, el... 25 de abril. Sí, el 25 de abril. Ya, ¿y cuándo termina? El 14 del 8. El 14 Bueno, de agosto. el 14 de febrero, creo, del 2023. Claro, ya lo he cambiado las fechas, o sea, el año. Ya, te entiendo, está bien, entonces está ahí. ¿Has puesto las predecesoras? Sí, sí, Ordenado por fechas. sí, está aquí. Muéstrame eso más, por favor. ¿Dónde están las predecesoras? Mm. Uy. Eso debió borrar. Espera un rato. Ese error aparece cuando colocas, cuando Exacto. quieres colocar las predecesoras con un coma o algo. Manualmente tienes que poner tus predecesores. A ver, ponle manualmente. Solamente las primeras partes, ¿no es cierto? La primera parte, en las primeras 10 actividades ya te va a botar un error. Ahí está. ¿Qué dice? Una tarea no puede ser predecesora de la misma, dice, ¿no? Sí, exacto. Solo hay el problema de la 2 y de la 21, le decía. Ya, salite de ahí a ver, por favor. La 2 y la 20. Sí, Ahora, esto que dice, ya, ahora esto que dice dirección del proyecto, a ver, sácalo de la ocasión, quítalo, anda a tu proyecto. Y eso es lo que estábamos haciendo anoche. Dirección del proyecto, eso elimínalo, que no aparezca como 1, que el 1 sea el acta de constitución. Sí, eliminalo. Ya está, acta de constitución es el 1, ¿cierto? Ese depende de la 2, pone su predecesor, el 2. Ahí está. Si te fijas, ahora, ¿cómo ha terminado esto? Un día ya, va a estar bien. Después, a ejecución. ¿Cuándo es la predecesora de ejecución?
¿Qué actividad va a ser su predecesora? Ejecución no tiene predecesoras. Ya, a esto que dice dirección de proyecto, el 8 creo que es, 7 u 8, andate a proyecto y le vas a poner su predecesora, que sería el 4 y el 2, Ya. y ahí te va a surgir un problema. El 7 o el 8. Exacto, el 4 y el 2. Error, sepáralo con un guión a ver. Tiene que ser punto y coma. Y coma, dice. Configuraciones. Ya está. Ahora fíjate tu diagrama de Gantt. ¿Hasta qué fecha llega? Sigue avanzando, ¿no es cierto? Y ese es el problema que hemos visto. Hay algunas actividades que tienen 132 días, por ejemplo, y van a depender de la actividad 2, y la actividad 2 es ejecución, que tiene 208 días, y se va a ir creciendo así, va a ir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Me entiendes? Por tanto, no es factible hacer eso. Lo único que hemos visto que podría ser factible es quitar todas esas actividades que tengan grandes días para realizarse, ¿no es cierto? Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar qué quiero decirles. El problema ha sido que hay actividades que dependen de la ejecución, y la ejecución tiene 208 días de duración. Por decirles algo, si el desarrollo de componente ambiental, que tiene 208, depende de la ejecución, que también tiene 208, ¿qué significa? Que mi diagrama de Gantt va a darme 218 días, va a terminar esos 218 y va a empezar otros 218. Y así se va a ir alargando. ¿Me entienden? Ahora, otros lo han puesto como si esta ejecución tuviese sangría, o sea, tuviese 218 días para completar, ¿qué cosa? Las tareas de ejecución. ¿Y cuáles son las tareas de ejecución? Pues hemos supuesto que todas las que son del 1.2 hasta el 1.3, que sería el 1.2.1, 1.2.1.1 y así sucesivamente, hasta el 1.3. Hasta más abajo. Hasta aquí, hasta el cierre, ¿no es cierto? Todo eso van a ser las actividades de ejecución, habían dicho. Pero no es posible decir eso. Como les había dicho, hay problemas, ¿por qué? Porque aquí están mezcladas las que son... ejecución, por ejemplo, no es una actividad, chicos. Ejecución es simplemente un conjunto de actividades. ¿Por qué? Porque abarca todo lo que es la ejecución de la obra. ¿No es cierto? Y por eso tiene 208 días para realizarse dicha tarea. Es un conjunto de actividades, y por eso cuando queremos hacer las dependencias, ese es el problema. ¿Listo? Por eso yo lo que les digo es que vayan a sus actividades, y sus actividades recién las puedan llevar a una tablita que tenga predecesoras. ¿No es cierto? No pueden hacer más, chicos, eso es todo lo que podrían hacer ahora mismo. Una pregunta. Dime. Sobre los hitos no hablamos con el ingeniero, bueno, si hablamos, como que no lo descartó, ¿no? Y yo Sobre los viendo hitos. si era sí. Ahora, tenemos dos hitos que nos dio el ejemplo, ingeniero. Yo estaba revisando las fechas, tanto qué ítems tiene cada hito. Bueno, no sé cómo se construye un puente, aún no sabemos eso, pero yo supongo que se empieza de los dos extremos, porque para el primer hito que nos dio tiene una coordenada y para el segundo hito tiene otras coordenadas. Supongo que es Sí. para los extremos del puente. Entonces yo pienso que sí o sí deberíamos agarrar cualquiera de los dos hitos y sí o sí hacer la ruta crítica de eso. Me estás hablando de esto, ¿no es cierto? 1.2.3.1 o 1.2.3.2. Sí, exacto. Ya, cuando te dice O, no te dice que tienes que empezar aquí y terminar aquí.
¿no es cierto? Te quiere decir que tienes que hacer un diagrama de red con su ruta crítica, elaborando cualquiera de los siguientes hitos. O sea, el 1.2.1.3.2 va a ser un hito, ahí va a comenzar, pero ¿hasta dónde va a comenzar? Eso es lo que no sabemos, ¿no es cierto? Por eso es que ustedes tienen que hacer su diagrama de red, o sea, ustedes tienen que fabricarse el proyecto, muchachos. Ustedes van a hacer su listado de actividades, van a enumerar sus actividades, van a decir, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, y en base a eso ustedes van a identificar hitos. ¿Qué les quiero decir? Cuando ustedes pongan, por decirles, qué sé yo, cuando ustedes terminen la excavación, van a decir, esto es un hito, el hito de excavaciones. Cuando ustedes terminen de poner las zapatas y puedan poner todos los dos extremos, por decirte algo, van a decir, este es el hito 2, y van a relacionarlo con los hitos que tenemos aquí arriba. Ustedes van a definir cuáles son estos hitos. Claro está, van a definir los hitos, pero van a definir en base a estos hitos de aquí. Planificación del proyecto, entonces, ¿yo qué entiendo por planificación del proyecto? Todo lo que está previo antes de la ejecución del proyecto. Todo lo que es el papeleo. Cuando encuentren entonces actividades que tengan que ver con papeleo, como por ejemplo el acta de constitución y todas esas cosas, ustedes lo van a poner en este hito, planificación del proyecto. Adquisiciones y compras, cuando ustedes encuentren todo aquello que tenga que ver con la compra, por decirle, de concreto y esas cosas, o de cemento, ustedes van a poner en adquisiciones y compras. Las obras preliminares, ¿cuáles son las obras preliminares? El replanteo, el trazado, todas esas obras son las obras preliminares. Esto es tecnología de materiales de construcción, ¿no es cierto? Después va a venir la excavación, otro hito. En excavación ustedes van a excavar para poner sus soportes, ya sean columnas, zapatas, qué sé yo, fundación, todas esas excavaciones. Estructuras de concreto, todo lo que van a llevar a la estructura de concreto. Todo el puente en realidad es una estructura de concreto, ¿no es cierto? Y esa va a ser otro hito. Después tenemos obras exteriores, ya los adornos que ustedes le pondrán, pues sus agarraderas, esas cosas, voy a decir que son obras exteriores. Y finalmente, entrega de las obras, el papeleo final, porque para entregar una obra también hay que hacer papeleo, ¿no es cierto? Y eso, así lo van a separar por hitos, leyendo qué cosa, todas las actividades que tengan. Aquí está. Código ID, replantear. Requisitos del producto, no, no es esto. Más abajo están las actividades. Aquí está, ¿no es cierto? Leyendo todas esas. Gestión del proyecto. ¿Esto dónde va a entrar? En el primer hito. Acta de constitución, primer hito. Plan para la dirección, primer hito. Monitoreo y control del trabajo del proyecto, primer hito. Realización de informes quincenales, primer hito. Realización de control de cambios, primer hito. Todo eso es papeleo. Validar y controlar el alcance, primer hito. Control del cronograma, control de costos, control de riesgos. Todo eso es papeleo solamente, o sea, el primer hito. Después está el segundo hito, ejecución del proyecto. Adquisiciones y compras, segundo hito, ¿no es cierto? Adquisiciones y compras, selección del personal, elaboración y firma de contratos, ese es el primer hito. Selección de proveedores, segundo hito, elaboración y firma de contratos. Primer hito, después, desarrollo del componente ambiental. Tienen que ver ustedes a cuál hito van a llevar cada una de estas actividades. ¿Listo? Y en base a eso, ustedes también tienen que decir, esta va a ser mi primera actividad, esta es mi segunda actividad. Y al final, ustedes van a definir por hitos qué hito van a realizar. Porque si se fijan bien, los hitos no están pues en función del ID. Aquí nos da un ID, ¿no es cierto? Y si te fijas, los hitos no están en función de ese ID. 14.3. Aquí están. Estos son los hitos. Y este hito no está en función de ningún ID. No está en función de ningún ID. Y cuando les dé el enunciado, les dice que los hitos deberían estar en función de los IDs. ¿Se entiende? Sí, entonces tenemos que agarrar cualquiera de los 7 hitos y cualquiera de ellos hacerlo un diagrama de red. Exacto. En cualquiera de ellos van a hacer un diagrama de red. Lo que ¿Y en qué Gracias. programa vamos a utilizar para hacer el diagrama de red? Sí. Su compañera me mostró anoche que se puede hacer el diagrama de red en Project. Yo no sabía eso, pero se puede hacer el diagrama de red en Project.
Ustedes lo van a meter todo al proyecto y solamente van a buscar ahí en opciones, está diagrama de red, hacen clic ahí y les va a botar directamente un diagrama de red. Al menos eso es lo que he visto ayer. No tenía entendido que se puede hacer diagramas de red en Project, pero sí, se podía. ¿Listo? Entonces, en Project lo vamos a hacer. Le he preguntado al Inge, no sé si me ha dado una respuesta, déjenme ver. Sí, me ha dicho que no hay problema, entonces pueden hacerlo en Project nomás. Sí, no hay problema, me ha dicho. Entonces, su diagrama de red en Project. Van a decir de aquí a aquí, quiero el diagrama de red y les va a botar un diagrama de red. ¿Se entiende? Más preguntas. Ese va a ser su trabajo, entonces van a tener que leer cada una de estas, ver a qué hito pertenece cada una de las actividades y organizar qué actividades van a ir primero y qué actividades van a ser predecesoras de cuáles. Y ya se van a olvidar de que esto ya no lo van a tomar en cuenta, por ejemplo. Todo esto que dice predecesora 2, 4.2, todo eso se van a olvidar de todo esto. ¿Qué es lo que va a mantener de aquí? Los días de duración. Solamente los días de duración se van a mantener. Y las fechas, claro. Los días de duración y las fechas. ¿No es cierto? Fuera de eso, ustedes van a modificar el orden de cada actividad y van a modificar sus predecesoras también. ¿Listo? ¿Qué se va a mantener entonces? La fecha y la duración. Nada más, de la página 42 a la página 45. ¿Más preguntas, chicos? Los escucho. Sí. Sí. La fecha de las actividades, digamos, cuando lo acomodemos en los sitios. ¿Te digo? No te escucho, perdón. La fecha de las actividades va a variar, digamos, cuando lo acomodemos en los hitos. Otra cosa, tal vez no he aclarado esto. La fecha de los hitos, ustedes ya no la van a respetar, o sea, ya no va a haber una fecha de hitos, no va a empezar, digamos, ¿dónde están mis hitos? Los hitos, aquí está. Aquí dice el hito 1, planificación de proyectos del 25 de abril, dice, ¿no es cierto? Como ustedes están eligiendo cuáles van a ir a planificación del proyecto, esta fecha ya no se va a respetar, esta de aquí no se va a respetar. ¿Cuál sí se va a respetar? La fecha que ustedes tengan aquí. O sea, ustedes ya no le van a poner a los hitos una fecha de inicio, solamente le van a poner, este es un hito, desde aquí hasta aquí. Y pueden ponerle, digamos, empieza el 25 de diciembre del 2018 y termina el 19 de septiembre del 2018, por decirles algo. ¿Listo? No significa que en medio de todo ese, de la resolución de todo ese hito, no haya otro hito que esté ahí metido, ¿no es cierto? No significa que mi proyecto esté yendo por partes. Primero terminaré este hito, después terminaré este hito. No. Mientras hago mi primer hito, puedo estar empezando mi segundo hito. No hay ningún problema. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que separarlo. Para planificación de proyectos, todas mis actividades, ahí separaditas. Para adquisición y compras, todas mis actividades, ahí separaditas. Y si vamos a tener que hacer un diagrama de red, vamos a hacer pues un diagrama de red de cada hito. En cada hito, si ustedes lo van a hacer, van a tener como unas 20, 30 actividades y no va a ser muy complicado hacer el diagrama de red. ¿No es cierto? Entonces, primero hagamos lo que es el diagrama de Gantt y después vamos a hacer el diagrama de red. ¿Listo, muchachos? Por lo pronto, sepárenlo las actividades en cada hito y van a tener otro Excel, un Excel separando las actividades para cada hito y otro Excel haciendo, ¿qué cosa? Que cada actividad tenga su predecesora y su fecha, ¿no es cierto? Sin respetar los hitos, no importan los hitos. En un Excel van a tenerlo separadito por hitos y en el otro van a tener todas sus actividades completas sin separar por hitos. ¿Se entiende? Cuando ya tengan eso, vamos a continuar con el proyecto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y nos vamos a reunir hoy día también a las 6:45, por favor, para ver esto. Hasta esa hora tal vez puedan ustedes realizar lo que son las actividades, ¿no es cierto? Véanlo ustedes a criterio, léanlo y digan, a ver, gestión del proyecto, acta de constitución, plan de dirección, léanlo todo eso o busquen otro listado de ítems alternativo y vean
cuál va antes y cuál va después. Intenten interpolar eso hasta hoy día a las 6:45 y enumeren también las actividades y sus predecesores. Ya después de eso, llevarlos a los hitos va a ser mucho más sencillo. Entonces, hasta esta tarde esperaríamos que tengan un Excel con las actividades separadas por hitos y un Excel con todas las actividades juntas, sin importar que estén separadas por hitos. Lo único que importaría en el Excel donde tengan las actividades juntas llegaría a ser simplemente las predecesoras y nada más, solamente las predecesoras, ¿no es cierto? Que tenga coherencia, que me digas, por ejemplo, A depende de B, y B es independiente. Quiero que tenga esa coherencia. Si tiene esa coherencia, nos va a ser fácil meterlo al proyecto. Ahorita, como no tiene coherencia, por eso es complicado. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta más? Los escucho. Creo que no, ¿no? Tienen bastante trabajo con este proyecto. Yo pensé que iba a ser un poco más sencillo, pero no. Entonces, vayan trabajándolo. ¿Listo? Por favor. Cada uno a su criterio, como les he dicho, porque eso es lo que ha dicho el INGE. Y mañana, bueno, el lunes van a tener que defender. Ahora, ¿qué pasa con el examen? ¿Tenemos que estudiar también para el examen? Me dirán, sí, tienen que estudiar para el examen. Y vamos a resolver ejercicio el día de... Bueno, tenemos que resolverlos hoy día. Nos vamos a tener que quedar hasta tarde, después de las 6:45. ¿Listo? Por favor, entonces, chicos, hasta ahí traten de realizar el proyecto. Y después de ahí ya se nos va a hacer mucho más sencillo. Esta es la parte complicada donde tenemos que ordenarnos. ¿Qué dice? Ya lo puse todas las predecesoras y tiene como fecha de inicio 24 y como fecha 22 de febrero. ¿Tendría coherencia? Bueno, tiene bastante coherencia. Mostrame de nuevo a ver tu proyecto. Si está bien, les vas a aliviar mucho el trabajo a tus compañeros. Porque si se fijan en el proyecto del INGE, te veo. Ya. Tiene como fecha de inicio el 25 del 4, o sea, del 2018. Ya. Y como fecha de fin tiene el 22. Ya. Acá. Solo hay un problema, o sea que acá los dos últimos dependen de 81 y 82. Y estos son 81 y 82 igual. Sabía que tendrías ese problema. Ya, subite más arriba. Arriba tienes ejecución que tiene una duración de 207.5 días. Sí. Desarrollo 207.4 días. Eso es lo que está en el trabajo. Ahora me voy a fijar. Creo que es 208.5. Pero bueno, son errores de numeritos nomás, ¿no? Sí, son errores de un día más, un día menos. De 208 es. No te preocupes, déjalo así nomás, mostrame tu proyecto. Ya. Aquí es donde quiero ver. Seguimos con el mismo problema. En la última parte, como su compañero me dice, seguimos con el problema de que una actividad tiene como predecesora a la otra. ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿cuál es el 2? Ejecución. ¿El acta de constitución depende de la ejecución cuando estamos haciendo un proyecto? Eso tienen que preguntarse. Ahí va a tener coherencia. Las fechas tienen coherencia, no tienes ningún problema en las fechas, están bien las fechas. Lo que no tiene coherencia es esto. El acta de constitución es una de las primeras cosas que vas a hacer y la ejecución la vas a hacer después de hacer todo ese papeleo, ¿no es cierto? Entonces, aquí me estás diciendo que el acta de constitución depende de la ejecución. Cuando termine la ejecución va a empezar el acta de constitución, me estás diciendo. Y tiene por eso como predecesorados.
¿Cuál es el 4? El desarrollo y aplicación de la gestión ambiental. ¿Quiénes dependen del 4? Plan para la dirección del proyecto. Algunas sí tienen bastante sentido, pero esta de aquí, por ejemplo, no tiene sentido. El acta de constitución depende de la ejecución. No, no depende de la ejecución. ¿Listo? Como te he dicho, puedes elaborar un mejor trabajo leyendo todas tus actividades. ¿No es cierto? No hay otra forma de hacer esto, porque no podemos adivinar cuál es la actividad 1, o la actividad 2, o la actividad 3, o la actividad 4. No podemos adivinar, tenemos que poner nosotros arbitrariamente. Ahora, si tú le quieres presentar así al Inge y le dices, Inge, lo he presentado, lo he ordenado por fechas y me ha votado esto, perfecto. No sé qué te pregunte el Inge, pero al menos las fechas tienen bastante coherencia. De eso no te puedo decir que no. Tienen mucha coherencia las fechas. Y las dependencias, no lo sé. A ver, aquí dice 17. ¿Quién depende de la 17? ¿Qué es 17? Controlar costos, dice. ¿Quién depende de la 17? Elaboración y firma de contratos. Bueno, parece que tiene mucho sentido hasta donde estoy viendo. ¿Qué es el 16? El 16 es controlar el cronograma. ¿Quién depende del 16? La recuperación de áreas afectadas. Las obras preliminares no dependen de nadie. La construcción de obras depende de la recuperación de áreas afectadas. Y de 21, que es 21, programas de biodiversidad y servicios del ecosistema. Bueno, tendría bastante sentido. Hasta donde estoy viendo, la única inconsistencia que he visto es que el acta de constitución depende de la ejecución. Revisarlo así uno por uno, y si tiene sentido, como te estoy diciendo, está perfecto, no hay ningún problema. Lo único que tendrías que hacer después de esto sería simplemente separar entonces tus actividades que tú consideres que van en el primer hito, en el segundo hito, tercer y cuarto hito. Porque después, si todo está bien, tendrías todo tu diagrama de Gantt realizado, ¿no es cierto? ¿Qué actividad ha sido la que has eliminado? La actividad déjame ver un ratito, la primera actividad es, ¿no es cierto? Quiero ver eso. La primera actividad que decía dirección del proyecto, 213 días. Este era. Sí, esa era, dirección del proyecto, 213 días. Esa has eliminado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la dirección del proyecto? Para mí, desde mi punto de vista, la dirección del proyecto es un conjunto de actividades que se refiere a toda esta dirección de proyecto, a todo lo que es el área de papeleo. Para mí es un hito lo que es dirección del proyecto, y está haciendo todo el papeleo en la primera parte. Plan para la dirección del proyecto, realizar el control de cambio, control de riesgos, adquisición y compras. Para mí todo eso es el control del proyecto, porque no puedes tener una actividad que dure 283 días. Eso es lo que nos está perjudicando. Pero bueno, no nos redundemos más en esto. Como te digo, si ves tu diagrama y dices, esto puede depender de esto, y me dices, la respuesta es sí, entonces tu diagrama está perfecto, no hay ningún problema, manténlo así, y lo único que vas a hacer va a ser separar por hitos. Hito 1, hito 2, hito 3, hito 4 e hito 5. Oh, sí. Dime. Mira, más o menos yo lo estoy entendiendo así a lo que se dice dirección del proyecto. Ya. Si lo lleváramos a la realidad, por decir, ¿quién tendría la dirección del proyecto? Sería tal vez la gobernación, que hace el contrato a una empresa o hace el prediseño, y por eso que demora todos esos días. Claro, No, demora todos esos días, pero sí, segundo, se manda a la licitación, ¿no? sí, Entonces gana una empresa para construir, entonces ahí se forma el acta de constitución. después de realizar primero perdón, Vamos a hacer la licitación, se licita qué empresa va a construir, entonces se escoge una o la ganadora y se hace el acta de constitución con esa empresa de que va a construirla. El siguiente, la ejecución, entonces comienza el día siguiente del acta. Lo que sí es, los predecesores están mal, eso es lo que hay que corregir.
Sí, los predecesores están mal. Entonces, el predecesor de acta de constitución tendría que ser dirección del proyecto, ¿no es cierto? Tendría que ser. Exacto, eso es lo que les quiero decir, chicos. Las predecesoras no tienen coherencia y ese es el problema que hemos tenido siempre, ¿no es cierto? Desde el inicio. No tienen coherencia. ¿Qué es lo que para mí tendrían que hacer? Su compañero tiene, y se nota, tiene más experiencia en esto de los proyectos, tal vez ha trabajado en alguno, no estoy seguro. Lo que tienen que hacer es buscar un proyecto que ya esté realizado o buscar qué es lo que se hace primero. Por decirles algo, su compañero me acaba de decir que la dirección del proyecto es antes que el acta de constitución, que el acta de constitución va después de la dirección del proyecto, ¿no es cierto? Por tanto, ustedes tienen que decir, el acta de constitución depende de la actividad uno, por así decirles. ¿Sí me entienden? Ustedes tienen que organizar eso en base a lo que ustedes creen, a cómo ustedes crean que se debe realizar el proyecto. Ustedes tienen que hacer entonces su cronograma de actividades para la realización del proyecto. Ustedes me van a decir, primero voy a hacer mi dirección del proyecto. Después que venga el plan de dirección del proyecto, que dependa de la dirección del proyecto. Después el acta de constitución que sea independiente. Y ya ustedes van a ponerlo eso a criterio. No les digo que esté perfecto, que sea como un proyecto excelente. Solamente les digo que su diagrama de Gantt tenga coherencia. Nada más. Su diagrama de Gantt esté con predecesoras que digan, este va antes que este, y refleje eso su diagrama de Gantt. Ustedes lo que le van a explicar al ingeniero no va a ser, ingeniero, el acta de constitución es esto y por eso hemos puesto esto. Lo que van a decirle al ingeniero es, ingeniero, para el acta de constitución nosotros hemos puesto 500 días, por decirte, y aquí está, en el diagrama de Gantt se reflejan esos 500 días. ¿No es cierto? Entonces, de estos 500 días depende la ejecución. Por eso la ejecución va después de los 500 días. ¿Por qué? Porque al final ustedes, como les digo, no saben cómo se construye un puente y ustedes solamente tienen que asumir a criterio qué va antes que qué. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, ¿más preguntas? Los escucho. ¿Alguien que quiera preguntar algo, comentar algo, aportar con algo? Porque al final este proyecto lo estamos haciendo juntos. No tiene mucha coherencia y no es fácil de realizar. Aunque si por si no tuvieras un proyecto por ahí real, de donde podríamos sacar qué está antes y qué está después en la construcción del puente, porque prácticamente deben ser pocos los que conocen ese procedimiento en la clase. Sí, sí. Voy a preguntarle al ingeniero Saca, tal vez él tenga algo parecido, porque él es el que nos daba los enunciados para nuestros proyectos, o nos decía que busquemos algún proyecto. Necesito, de todas formas, voy a preguntarle al ingeniero Saca, y yo creo que hasta mediodía les voy a tener una respuesta, le voy a llamar ahorita. ¿Listo? Gracias. En caso de que no tenga, de todas formas, yo voy a buscar proyectos pasados, ya sean de puentes o lo que sea, y les voy a ir pasando, pero les voy a pasar al Telegram. ¿Alguien ha dicho en el Telegram, en el Telegram está el Inge? Clandestinamente, tal vez. No creo, no creo que sea de los clandestinos el Inge. Sí, está en el Telegram el Inge. ¿Está en el grupo? No sabía, y eso que lo tengo agregado. Ya, de No, todas pero formas, sí. Aquí, en esas predecesoras que dependen de sí mismo, ¿qué pasa si lo quitamos, digamos así, para que ya no dependa de sí mismo? perdón, no te escucho. O sea, en las predecesoras hay puntos en los que dependen del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si lo quitamos para que ya no dependa del mismo? Claro, ya no va a depender del mismo, pero en ese caso, tal vez tu trabajo no tenga coherencia. Claro, lo puedes hacer así, se te va a hacer más sencillo. Por decirte aquí donde está el número 5, enumerándolo el número 5, creo que no los estoy presentando en pantalla. Aquí está.
Por decirte, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Este siempre ha sido nuestro ejemplo. El 5 depende de la actividad 5. Me dices, ¿qué pasa si elimino esta dependencia y ya no depende del 5? Me dices, solamente que dependa del 4. Pero ¿cuál es el 4? Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Después realizar el informe del avance. Pero, Parece que no tiene sentido. Dime. pero eso lo que me estás enseñando, eso no está ordenado. Cuando lo ordenamos, cae en diferentes lugares. Claro, está en diferentes lugares, ¿no es cierto? Como les he dicho, ustedes tienen que hacerlo a criterio, muchachos. Si ustedes ven que está correcto, lo que no tienen que hacer es lo siguiente, por ejemplo. Lo que no tiene que haber es algo bastante obvio y decir, por ejemplo, esta que sea mi actividad 10, que dice manejo de instalaciones temporales y manejo de máquina y equipos. ¿Listo? Y esto que sea manejo integral de las materias de construcción. Y esto que sea el 9, por decirlo. Y me digas que 10 depende directamente de 9. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque puedo manejar mis instalaciones temporales y mis maquinarias y a la vez puedo manejar mis materiales de construcción, ¿no es cierto? Puedo manejar mis máquinas y a la vez puedo transportar mis materiales de construcción. ¿Puedo hacer las dos cosas a la vez? Claro que sí, puedo hacer las dos a la vez. Por tanto, no me puedes decir que primero voy a manejar mis materiales de construcción y después recién mis máquinas. ¿Listo? No me puedes decir primero voy a llevar mi cemento a la obra y después recién voy a llevar la máquina para demoler la edificación pasada. ¿Listo? Esas incoherencias tienen que tratar de que no haya. Porque al final no es para el ingeniero el proyecto que van a realizar, sino para ustedes. ¿Listo? Ustedes fácilmente pueden eliminar cualquier inconsistencia y ya, pero tiene que su trabajo tener algo de coherencia. ¿Listo? Como les he dicho, voy a tratar de mandarles un proyecto pasado y en base a eso lo van a poder hacer. ¿Listo? Ahora, si después de, digamos, ordenarlo y que tenga coherencia, el hito, ¿cuál tenemos que hacer? ¿La red para hacer al que nosotros queramos? La red que van a hacer, va a ser la red que ustedes deseen. La red del primer hito, del segundo hito o del tercer hito. Entonces, pues, sobre eso no va a haber ningún problema. Cuando tenga coherencia su proyecto, ustedes van a poder hacer la red para cualquiera de los hitos. Porque al final, si van a hacer un diagrama de Gantt para todo su proyecto y lo van a separar por hitos, cada hito no va de un hito no va a depender, por decirte, el otro hito. Van a ser como tareas separadas, independientes. ¿Se entiende? Cuando lo vayan organizando, se van a dar cuenta. Por ejemplo, fíjense aquí. La parte del papeleo, que son la dirección del proyecto, acta de constitución, plan para los proyectos, no tiene por qué depender, por ejemplo, de esto, de todo esto, no tiene por qué depender la excavación, por ejemplo, las zapatas. Nada que ver. ¿No es cierto? Esto pertenece a otro hito. El primer hito es todo lo que es papeleo. Y voy a decir el control de riesgos, primero tengo que hacer el control de costos. Entonces, si esta es mi actividad, control de costos es la actividad 9 y control de riesgos 10, puedo decir el control de riesgos depende de la actividad 9. Y ya, hasta ahí. Después, adquisición y compras. Puedo decir todavía que de adquisiciones y compras, por decirte, adquisiciones y compras depende del control de riesgos. Ya está. Selección del personal, ¿depende de qué? De la adquisición y las compras, digamos. ¿Listo? Entonces, así se va a ir separando por hitos. Lo máximo que van a tener es una relación entre hitos, es un conector entre hitos, por decirte algo. Después, por decirte, aquí termina el primer hito, ¿no es cierto? Para empezar el segundo hito, esta ya es independiente, ¿no es cierto? Ahora, te fijas y dices, esta depende de este hito de aquí, y ya está, no puede haber más relaciones entre hitos. Una a dos relaciones máximo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque así vas a poder terminar tu hito y vas a poder entregar esta parte. Y esta otra parte vas a continuar con la ejecución. ¿Se entiende? Cuando lo vayan separando ustedes se van a dar cuenta de que entre hitos también se van a ir separando. El punto es que cada hito sea entregable en determinadas fechas. No, pues si lo están haciendo ya a criterio, la numeración del ID ya no van a respetar. Directamente ustedes van a hacerlo a criterio, como ha dicho el ingeniero.
Lo que se quiere es que terminen pronto su proyecto, porque ya está pues aquí a la vuelta de la esquina. Sí, ya no van a respetar el ID que tenga la actividad. Este es el ID. Esto ya no lo van a respetar. ¿Listo? Ahora el trabajo se ha vuelto un trabajo a criterio. ¿Más preguntas? Bien, no hay más preguntas, ¿no? Entonces voy a hablar con el ingeniero Saca y voy a intentar que me dé algún proyecto pasado. Espero que quiera, espero que esté disponible porque debe estar de vacaciones. ¿Listo? Tengan entonces una buena mañana y sigan trabajando en su proyecto. Como les he dicho, ordénenlo entonces las actividades y ustedes definan cuáles van a ser predecesoras de cuáles, en base a su propio criterio. Voy a tratar de conseguir ahora mismo un proyecto pasado. ¿Listo?